Bueno, muchachos, entonces en esta clase vamos a hablar sobre los bucles, ¿ok? ¿Qué son los bucles? Es básicamente una línea de código que se va a repetir de manera constante hasta cumplir un número o hasta cumplir una condición, ¿ok? Entonces, un bucle se puede traducir como ¿qué? Es un cuerpo de instrucciones que se repite ya sea a cada repetición se le conoce como una iteración. Ustedes recuerdan que hace un par de clases atrás hablamos sobre los elementos iterables, que teníamos las listas, las tuplas y las cadenas. Bueno, pues las líneas de código pueden iterar o pueden realizar una repetición sobre cada uno de los elementos que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, un bucle es una estructura de control siempre y cuando esté presente una condición. Y eso es bastante importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros podemos decirle a nuestro software, a nuestro Python, que a ver, hasta que se cumpla una condición me ejecute cierta acción. ¿Listo? Voy a abrir aquí mi IDL de momento. Nosotros habíamos dicho que las condiciones se iban a dar por un elemento o por un signo relacional y que me iban a arrojar true o false, valores booleanos, ¿cierto? En este caso, si yo quiero que un ciclo o una línea de código, vamos a tener primero que establecer una estructura de control, ¿cierto? Se habla como estructura de control a un elemento que me va a controlar ese bucle, ¿cierto? Puede ser una variable o puede ser una condición. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué tipos de bucles hay. Está el tipo de bucle for y el tipo de bucle while. Entonces, para que vean la relación que hay entre ellos, es que el bucle for me repite un número de veces determinado. O sea, yo le puedo decir al bucle for, ejecúteme esta acción 10 veces y él la va a ejecutar 10 veces la misma acción. El bucle while, en cambio, se va a ejecutar de manera infinita. Se va a ejecutar de manera infinita, pero va a haber la estructura de control que hablamos antes, que es la que me va a cambiar, en este caso, la condición, que es la que yo le coloque al bucle while. En este caso, el bucle while permite repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras se cumpla una condición. Es decir, mientras la condición tenga un valor verdadero. En el momento en que la condición cambie, el bucle se rompe, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar primero un pequeño ejemplo, ¿cierto? Un pequeño ejemplo, un par de ejemplos de manera visual, ¿cierto? Tanto para los elementos condicionales, como vimos la clase pasada, if, elif y else, y vamos a mantener el tema de lo que es la indentación, ¿cierto? Recordamos que es ese espacio que dejamos al principio para mostrarle a Python o para entregarle a Python que lo que se está cumpliendo es dentro de ese bloque, ¿cierto? Puede haber un if o puede haber una variable condicional dentro de un bucle, sí, sí lo puede haber. Puede haber un bucle dentro de una condicional, sí, también lo puede haber. Son estructuras que son complementarias, pero que obviamente el orden de estas condiciones sí va a afectar la lógica de programación, ¿cierto? Ya que si tenemos primero un if, ¿cierto? Un ejemplo, si tenemos un if y después tenemos un ciclo for o un ciclo while, solo se va a ejecutar si la condición es verdadera. En cambio, si nosotros tenemos un ciclo for, dentro de ese ciclo for se va a ejecutar tantas veces se cumplan las condiciones posibles, ¿ok? Entonces eso es importante, vamos a verlo poco a poco, ¿listo? Perfecto.
Entonces, el for va a tener esta expresión. For variable quiere decir en este caso que este ciclo me va a crear una variable nueva que va a ser la variable que se va a encargar de iterar o va a ser la variable que va a recorrer los elementos, en este caso que estamos mirando, ¿cierto? En este caso va a ser una lista, una cadena, un rango, etcétera, ¿cierto? Y va a iterar de esa manera. Un ejemplo para verlo. El ciclo for, yo le puedo decir, voy a declarar una variable, en este caso va a ser una variable de tipo texto, le voy a colocar nombre igual Carlos, y ahora le puedo decir para letra en nombre, dos puntos, enter, imprímame las letras, o la letra, perdón. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Ok, le di enter, doble enter para ver cuál fue el valor que me entregó. Y vamos a entrar a ver, voy a rayar, porque de aquí si logramos entender eso, logramos entender cómo funcionan los bucles, ¿ok? Entonces, primero, tuvimos que declarar una variable, ¿cierto? En este caso, esta variable es el elemento iterable, ¿cierto? Sobre esta variable es que nosotros vamos a repetir la acción o por lo menos tenerlo de condición. ¿Para qué? Para que se ejecute cada acción sobre este elemento, ¿cierto? En este caso, viene el ciclo for. Voy a cambiar de color. En este caso, viene el ciclo for, ¿cierto? Viene una variable, en este caso viene una variable que nosotros tenemos que poner, ¿cierto? En algunos libros, algunos autores ponen una letra I, después una letra J, que es como el carácter, llamémoslo así, no oficial, sino como el más reconocido para trabajar con ciclos, ¿vale? En este caso, esta variable que yo tengo acá, es como si yo dijera letra igual a C, letra igual a A, letra igual a R, letra igual a L, letra igual a L, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta variable es una variable que está cambiando por cada elemento iterativo, por cada repetición, ¿cierto? Es una variable independiente que cambia constantemente. Y en este caso, pues esto ya es una condición que yo le puse. Pueden haber muchas condiciones. En este caso, esta condición que ustedes ven acá, vamos a cambiarla de color. En este caso, esta condición que yo puse acá es la condición que me va a generar ¿para qué? Para que esta letra o para que esta variable empiece a repetir acciones. En este caso, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue K, C, A, R. ¿Y por qué? Porque imprimí en este caso la variable que está cambiando constantemente, ¿cierto? Caso contrario, si yo hubiese impreso, voy a borrar los elementos. Caso contrario, si yo hubiese impreso en este caso, dame un segundo, ya no imprimo o ya no le doy print a la letra, sino le doy print es al nombre dentro del mismo ciclo for, pues ¿qué va a pasar? Voy a volver a colocarlo. For letra in nombre, dos puntos, enter, imprímame el nombre. ¿Cuántas veces me va a imprimir el nombre? En este caso, si yo le doy enter, el nombre me lo va a repetir la cantidad de caracteres que tiene en este caso mi variable, ¿cierto? La clase pasada vimos que como estos elementos iterables tienen un índice y ese índice tiene una posición, empezando desde 0. Entonces la letra C es 0, la A es 1, la R es 2, 3, la L 4 y 5 en este caso.
Pero ¿cuántos caracteres tengo? Tengo 6 caracteres, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces me repitió? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. Convención. Eh, María, ¿puedes especificar más tu comentario? Gracias. Entonces, en este caso, muchachos, ¿qué estamos viendo? ¿O qué estamos entendiendo acá? Estamos entendiendo algo muy importante. Y lo primero es que eh, esta variable me va a almacenar un tipo de dato, ¿cierto? Y al almacenarme un tipo de dato, pues cuando yo imprima, en este caso, la variable que crea, me va a entregar es el tipo de dato que estoy almacenando, ¿cierto? Caso contrario, esta misma variable que está iterando me va a almacenar una posición, ¿cierto? Esta posición, cuando yo imprima, no la variable que estoy teniendo, sino lo que sobre lo que está iterando o sobre la... Ah, ok, gracias, María. Por convención, para los ciclos for se usa I y J, ¿ok? Listo. En este caso, si ustedes ven, como ustedes pueden apreciar, yo puedo entregarle el tipo de dato, en este caso va a ser el tipo de qué, de información que va a tener en este caso esa variable, ¿cierto? Y lo otro es que me va a entregar la posición, ¿cierto? La posición va relacionado con el índice y ese índice se puede expresar en valores numéricos. ¿Listo? Entonces, tipo de información y valor numérico. Fíjense que fue exactamente lo mismo, el mismo ejemplo. La diferencia es que aquí imprimimos la posición de qué? De la iteración y aquí imprimimos, en este caso, eh, el, la variable que contenía la información, ¿cierto? Ahora, si quiero imprimir cuántos caracteres o el carácter que estoy mirando, pues podemos usar en este caso una función. Voy a colocar, borrar nuevamente. Podemos simplemente colocar, tenemos exactamente el mismo nombre, voy a colocar for letra in y aquí voy a aplicar una función. Es una función que se llama len, que es una función de longitud y es una función que me va a decir la cantidad de caracteres que hay. Entonces, si coloco len, que es una función de longitud, ¿la longitud de qué? De nombre, cero paréntesis, dos puntos, doy enter y ahora sí, ¿qué pasa? Voy a imprimir en este caso la letra o la variable que cambia, letra, ¿ok? Miremos ahora qué sucede. Ah, ok, entiendo. Vamos a volver a copiarlo. Mm, una copia de for. Changos. Bueno, estoy usando más la función len de longitud. No, dame un segundo. Estoy usando más la función len. Nuevamente.
Ah, ok, ya entendí. Se supone que la función len va acompañada de otra función que se llama rango o range. Este rango, pues ahí sí ya me va a mostrar un carácter, dame un segundo, range. Voy a cerrar, déjame ver acá. Listo, perfecto, ya. En este caso, bueno, Lisa, Luis, ahorita entramos a ver qué sucedió contigo porque no te entiendo muy bien la pregunta, ¿vale? Bueno, muchachos, en este caso, ¿qué sucedió? Sucedió que la función len lo que me está volviendo es cada carácter una posición y la función range lo que me está tomando es el rango de esos índices que estoy teniendo. Entonces, en este caso, fíjense que para este texto yo estoy devolviendo es la posición del índice de cada uno de los caracteres que está tomando, que está tomando la variable y la variable que cambia, en este caso, la que estoy creando, ¿vale? Entonces, lo tenemos que tener muy claro, ¿cierto? Tenemos que tener claro que cuando se usa un ciclo, se va a crear, a tener que formar una variable, en este caso, como nos lo dijo nuestra compañera María, vamos a usar por convenciones la letra I y la letra J en caso de que se necesite, o le podemos colocar en este caso un nombre nosotros, ¿cierto? Después viene la condición, si ustedes se dieron cuenta, la condición acá in nombre fue dentro del nombre, pero acá abajo usé una función que se llama range y usé otra función que se llama len, ¿ok? Que es la longitud. Si imprimimos la variable, nos va a arrojar un dato, ¿cierto? Si imprimimos en este caso otra variable, nos va a repetir es la cantidad de datos que tiene nuestra variable inicial. Y si imprimimos en este caso la posición, que ya sea con longitud y rango, nos va a indicar es el índice de cada uno de los caracteres que estamos barriendo. ¿Ok? Bueno, voy a crear un nuevo documento para seguir mirando. El cuerpo del bucle se ejecuta tantas veces como elementos tenga, ¿cierto? Ya lo vimos dentro del ejemplo. Es necesario definir la variable de control antes del bucle, aunque se puede utilizar como una variable de control, una variable ya definida por el programa. ¿Listo? Entonces aquí viene algo que se llama las variables de control, ¿cierto? Las variables de control simplemente son variables que nosotros ponemos, ¿para qué? Para que me pueda ejecutar acciones específicas o que el bucle se pueda ejecutar. Entonces, ¿cómo funciona de manera gráfica los bucles? ¿Cierto? Tenemos primero nuestros elementos iniciales. Después de ello, colocamos el ciclo for el elemento a iterar y la condición que va a aplicar. Si la condición se cumple, se aplica el bloque de código, ¿cierto? Si nosotros tenemos una variable de control, me va a poder incrementar, me va a poder testificar o me va a poder acumular las opciones que nosotros tengamos. ¿Ok? Y de esta manera, este ciclo se repite y se repite. Cuando la condición por X o Y circunstancia ya no se cumpla, pues simplemente va a tomar otro camino y va a romper el ciclo que nosotros estamos viendo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos. Acá sí me interesa hacer un par de ejemplos para entrar a ver, ¿cierto? En este caso, usamos mi nombre, volvámoslo a hacer, voy a colocar mi IDL y miremos, manera de escritura, for, i, in que, aquí no estoy asignando ninguna variable, estoy colocando el primer ejemplo, es un archivo de tipo texto que se llama en este caso Nadia, voy a colocar Nadia porque fue el primer nombre que vi, listo, ¿cierto? Dos puntos importantes. Si le doy enter, de una vez Python me toma el elemento de indentación. ¿Para qué? Para
para colocar el bloque. Vamos a imprimir en este caso, ¿qué vamos a imprimir? Cada uno de los caracteres, ya lo vimos. Entonces imprimimos I, ¿cierto? Si corremos, voy a guardar el elemento, control S, voy a guardarlo en la clase de hoy. Aquí no estoy ejecutando línea por línea, simplemente abrí fue el IDL normal para ejecutar por bloque, ¿vale? Ciclos. Vamos a guardar y voy a dar control S con F5 para, y aquí ya hice la ejecución, lo mismo que vimos en el bloque. ¿Listo? Primer ejemplo, puedo iterar que ni siquiera sobre una variable definida, ¿cierto? Sino por un elemento que yo considere necesario. Si ya quiero definir la variable, pues simplemente la tengo que colocar es arriba. Voy a colocar nombre y acá coloco igual, asigno la variable, control X, y acá en vez de colocar nombre, en vez de colocar el nombre, voy a colocar nombre. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Control S y me tiene que arrojar la misma respuesta. ¿Sí? La diferencia es que el primer elemento lo hicimos sobre una cadena de texto. Ahora, ¿qué sucede con las listas? ¿O qué sucede con los elementos de lista? Con los elementos de lista, pues me va a colocar es una posición, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá una lista y voy a colocar los primeros nombres que vea, ¿listo? Voy a colocar Carlos, Luis, Nadia, Dayam, Julián, ¿listo? Ahora, ya estoy asignando mi lista. Entonces, fíjense que ahora esta I, que está acá, que es esta variable, que es la que está recorriendo cada uno de los elementos. ¿Recuerdan cuando vimos listas, que vimos que también las listas iban a tener índices? Bueno, pues estos índices van a estar directamente relacionados con la posición. La clase pasada lo vimos. Entonces, si yo quiero colocar para I en, ya no en nombre, sino en lista, imprímame o muéstreme el elemento de eso. Voy a darle F5. ¿Y ahora qué sucedió? Me devolvió o me entregó cada uno de los elementos que está tomando esta posición I, ¿cierto? ¿Qué pasa o qué hubiese pasado si yo le hubiese, no imprímame esta variable que está cambiando, sino imprímame ahora lista, ¿cierto? ¿Qué va a aparecer? ¿O qué creen ustedes que va a aparecer? ¿Qué creen que va a aparecer? Si yo imprimo toda la lista en un solo renglón, todos los elementos. Vamos a darle F5 y me va a aparecer exactamente toda la lista, pero me va a aparecer la cantidad de veces de elementos que yo tengo dentro. Entonces, revisemos. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos y cinco elementos, ¿cierto? ¿Cuántas veces me apareció como respuesta? Una, dos,
3, 4 y 5. ¿Ok? ¿Por qué sucede esto? Y vamos a graficar. O sea, empezamos con cosas un poquito básicas para que ustedes entiendan qué sucede. Voy a colocar acá un cuadrito. Sucede que en este caso yo tengo un dato de entrada, ¿cierto? Bajo, después de tener el dato de entrada, tengo el ciclo de repetición. Voy a colocar, bueno, puedo tener una condición o puedo tener el ciclo de repetición, ¿listo? No me está dejando colocar, listo. Pero, ¿qué está pasando acá? Voy a colocar otro. Tengo mi primer bloque de código. Pero en este caso, el bloque de código se está mostrando cuántas veces puede tomar este valor de i. ¿Cuántas veces puede tomar este valor de i? Está ahí, puede llamarse ¿qué? Puede llamarse Carlos, puede llamarse Luis, puede llamarse Nadia, puede llamarse Yayan. Está ahí, se puede llamar de muchas maneras. Entonces, él lo primero que dice es, ok, entonces me voy a llamar, me voy a colocar en la posición del índice 1 y me voy a llamar Carlos, ¿cierto? Voy a llamar Carlos. Y después de que me llamo Carlos, después de que me llamo Carlos, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, voy a imprimirme, ¿cierto? Voy a mostrar. Pero ojo, ¿qué estoy mostrando o qué estoy imprimiendo? Estoy imprimiendo la lista, ¿cierto? Entonces, cuando está ahí, se llame Carlos, imprimo la lista. Entonces aparece la primera impresión, ¿ok? Entonces aparece acá, voy a colocar, no es la simbología, pero voy a colocar acá. Entonces aparece la primera impresión ¿de qué? De la primera lista. ¿Qué sucede después dentro de los bucles? Nuevamente, nos venimos acá y llegamos a esta posición, ¿cierto? Entonces, cuando llego a esta posición, está ahí, ya no se va a llamar Carlos. Está ahí ahora va a recibir el nombre de ¿qué? Va a recibir el nombre de Luis, ¿cierto? Entonces, cuando recibe el nombre de Luis, acá, voy a colocar acá Luis, ¿qué sucede? La siguiente acción que va a tomar es imprímame de nuevo la lista, ¿cierto? Entonces voy a imprimir nuevamente la lista. Entonces llego acá y me genera la segunda acción de repetición de la lista. ¿Listo? Y acá me está generando una segunda respuesta, que es lo que ustedes pueden ver en la segunda línea. Y lo mismo sucede con ¿qué? Con Nadia, con Dayan y con Juliana. Si ve que dentro del ciclo for, de manera implícita, yo estoy dándole un número de veces que se pueda repetir. ¿Qué sucedió cuando nosotros imprimimos Nadia o el nombre de Nadia? Pues en este caso, si imprimimos los caracteres separados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta primera posición que él adoptó dentro de la variable, dentro la variable que cambia, ¿cierto? Porque es una variable realmente, es una variable que se encuentra dentro del código. Entonces, para este elemento él dice, ah, bueno, si yo tengo en este caso i que vale n, ¿dentro de qué? Dentro del nombre, y si imprimo en este caso la letra, pues voy a generar la respuesta, ¿cierto? Pero si imprimo en este caso la variable, pues perdón, la variable que contiene el nombre, pues voy a repetirla la cantidad de veces que me posiciono en el índice de cada uno de estos elementos. Entonces voy a repetirla acá, voy a repetirla acá, voy a repetirla acá, acá y acá. ¿Listo? Entonces podemos imprimir ¿qué? Imprimir o el dato específico o la cantidad de veces que tiene toda la información de la lista. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Y vamos en este caso a utilizar la función que se llama range o rango, ¿cierto? Ustedes la pueden ver aquí en pantalla, se llama rango. Y voy a abrir en este caso paréntesis y voy a cerrar paréntesis, ¿ok? Control S, y voy a ejecutar a ver qué me da. Vamos a ver qué acción
me va a generar esta función range. Entonces, fíjense lo que pasa. La función range va a tener que sí o sí montar ¿qué? Montar números dentro de su expresión. Si ustedes montan en este caso este tipo de información, pues no les va a dar absolutamente nada, ¿cierto? Para eso, pues vamos a ver primero cómo cambiamos estos elementos a datos de tipo numérico y eso lo hacemos mediante la función longitud o len, que básicamente lo que hace esta función len es volver o mostrarle la extensión de datos. Entonces, la extensión de datos que hace la función len lo que me está diciendo hay 0, 1, 2, 3, 4. Hay 4 tipos de datos. Entonces, esto que está acá dentro se va a convertir en un número 4. Y entonces la función rango me va a decir, ah, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el rango de esta variable hasta 4 veces. Y esto me lo va a traducir de 0 a 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy volviendo esto caracteres, perdón, 5 porque son 5 elementos, pero va a ser de 0 a 4. Entonces, si yo imprimo ahora esto y le doy control S y F5, pues me va a entregar la lista, pero ya me la va a entregar es en función de valores numéricos. Fíjense que entre este resultado que pusimos inicialmente, ¿cierto? De cada uno de los caracteres, pues en este caso es lo mismo, pero cambia si yo en este caso no imprimo I, le voy a dar control S y le voy a dar F5. ¿Qué sucedió? Me imprimió en este caso la cantidad de datos que tenía por índice. ¿Qué pasa si le quitamos la función range y la función len y hagamos la misma impresión sin esas dos funciones? Simplemente en lista, así, tal cual. Estamos haciendo lo mismo, quitamos las funciones. F5 y ahora me imprime son los caracteres, ¿cierto? En este caso, pues sabemos que el carácter Carlos corresponde al índice 0, el carácter Luis corresponde al índice 1, el carácter Nadia al índice 2 y de manera sucesiva. ¿Listo? Creo que eso es como lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Se debe colocar un contador para ahí. Sí, Luis, sí lo vamos a hacer, pero en este caso, bueno, vamos primero a entrar a ver. Y es que cuando usemos ciclos, van a ver algo que se llama variables de control, que pueden ser testigos, pueden ser contadores y pueden ser acumuladores, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver, pero primero vamos a seguir avanzando con esto. Pero sí, la idea es que cuando nosotros queremos un ciclo, pues definamos primero una variable de control. ¿Para qué? Definamos una variable de control. Regáleme un segundo. Definamos una variable de control para que los ciclos tengan un límite, ¿ok? Denme un segundo, muchachos, no me demoró un minuto. Bueno, muchachos, entonces, eso es para que lo viéramos. Entonces, ahora sí vamos a enfocarnos en la función range. ¿Por qué? Porque también es importante tenerla en cuenta. Casi siempre vamos a usarla o la mayoría de veces la podemos usar dentro de los ciclos para poder dar un rango. Básicamente, la función range lo que me dice a mí es repítamela o para el ciclo for, repítamela una cantidad de veces específica. ¿Ok? Entonces, si hacemos nosotros nuestra primera impresión, por lo menos aquí teniendo en cuenta esto,
y le voy a colocar en vez de los caracteres de la lista, ¿cierto? Le puedo colocar en un rango ¿de qué? ¿Cuántas veces quiero que ejecute la línea de código? La quiero que la ejecute 5 veces, ¿cierto? Miremos qué sucede acá. Voy a darle control S y salvo. En este caso, ¿qué hizo él? Simplemente lo que hizo fue entregarme la primera acción, ¿cierto? Para cada uno de los elementos. Que me llega a entregar si me salgo por fuera del rango del elemento de la lista. Fíjense que en este caso está pasando algo y es que no estoy teniendo en cuenta qué. No estoy teniendo en cuenta la variable con la que estoy dando información, ¿cierto? Pero entonces la función range me sirve es para poder ejecutar un número de veces eh, específicas cierta acción que nosotros estamos elaborando, ¿cierto? La función range siempre me va a entregar un número. Entonces, ojo, si nosotros vamos a trabajar sobre un elemento de tipo cadena o un elemento de tipo texto, vamos a entender que la respuesta del range va a ser un archivo de tipo numérico, ¿cierto? Si yo coloco en este caso, bueno, voy a trabajar primero con este nombre. Voy a colocar triple comilla acá para borrar esto. Borrar no, sino para que Python no lo reconozca como un código, sino lo reconozca como una anotación de múltiples líneas, ¿vale? Entonces quiero en este caso colocarle para un elemento que se llame y que es el que va a variar en un rango de qué? De 10, imprímame en este caso y voy a dar control S, acá no pasa nada que tenga esta variable porque igualmente Python la va a reconocer es como una variable y ya, no la va a reconocer como nada más. ¿Qué sucedió? Está ahí, tomó el valor de 0, está ahí, tomó el valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Entonces acá ya le estoy dando al ciclo for una cantidad de veces que quiero que me opere, ¿cierto? Ahora, si ustedes se dieron cuenta en algo bastante importante es que el 10 no lo está tomando. Si usted ve la respuesta acá, va de 0 a 9. Ejecuta la acción 10 veces. ¿Por qué? Porque la primera acción de él es la número 0. Pero cuando llega al número 10, él no lo toma, ¿cierto? Entonces, para eso aparecen otras propiedades dentro de la función range. Y es que si ustedes se dieron cuenta, la función range se le puede colocar o se puede ejecutar con más de un argumento. El primer argumento es la cantidad de veces que usted lo quiere, si usted la quiere ejecutar la acción. El segundo argumento va a ser la cantidad de qué. La, perdón, el límite al que usted quiera llegar, ¿cierto? Entonces, si yo coloco en este caso de 10, le coloco acá coma 100 y ejecuto, miremos qué sucede. Me ejecutó la acción ¿qué? 100 veces, pero fíjense desde dónde empezó. Empezó desde el 10 y me finalizó en 99, ¿ok? Ahora, el tercer argumento va a ser la cantidad de, llamémoslo así, de cuánto en cuánto quiere que avance de 10 a 100. Entonces, el tercer argumento va a ser de cuánto en cuánto. Entonces, va a empezar en 10, va a terminar en 100 y se va a ir cada vez de 10 en 10. Control S para guardar y voy a ejecutar la acción. En este caso, ejecuté la acción y fíjense lo que me apareció. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Listo? Seguidamente, nosotros podemos cambiarle el orden
también alterando el último tipo de dato con el menos. ¿Qué pasa si yo le coloco ahora un -1 en esta posición del rango de la función range? Le doy control S y ejecuto. No me está arrojando. Este -1 lo que me está haciendo es empezando de atrás para adelante, ¿cierto? Ok. Y con eso, pues, digamos que podemos entender las acciones que vamos a hacer cuando realicemos códigos de bloques en SIG, ¿ok? Ustedes se acuerdan en la clase número 1 que lo primero que hicimos fue realizar un batch, pues ahora vamos a hacerlo con estos rangos, ¿vale? No sin antes hablar de algo muy específico, y es, en este caso, lo que son los testigos, los contadores y los acumuladores, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta hay hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a hacer dos ejercicios de manera rápida. Yo sé que ustedes ya van cogiendo la idea de esto. Voy a cerrar este ejemplo y vamos a hacer este ejemplo. Dice, escribir un programa que pida al usuario una palabra y la muestre por pantalla 10 veces. ¿Listo? Entonces, vamos a pedirle al usuario que ingrese una pantalla por teclado. ¿Cómo hacemos nosotros eso? Vamos a colocar entrada igual. ¿Qué función usamos para hacer lectura por teclado cuando se ejecuta un código? Correcto, Nadia, input. Entonces, vamos a colocar input. Abrimos paréntesis. Voy a colocar entre comillas, ingrese el nombre. ¿Ok? Dos puntos, espacio y cierro mi función input. ¿Listo? Ahora, ¿qué me está pidiendo el problema? Escriba un programa que pida al usuario una palabra, ya lo hicimos, y la muestre por pantalla 10 veces. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ciclo for. ¿Para qué? Para entrada, que es la palabra que nosotros estamos usando, ¿cierto? O bueno, para una variable independiente que, como tú lo habías dicho, vamos a colocar i para i en un rango de ¿cuántas veces? De 10, ¿cierto? Cerramos, dos puntos, miramos el tema de indentación y ahora imprimimos la entrada, en este caso el valor que vamos a poner, entrada, ¿listo? Cerramos y en este caso se supone que si yo pongo algún dato, el programa me lo va a repetir 10 veces. Entonces, control S, F5 para ejecutar, y ahora me dice por teclado, ingrese el nombre. ¿Qué nombre vamos a colocar? Vamos a colocar el nombre, Sergio. ¿Vale? Doy ejecutar. ¿Cuántas veces me devolvió el nombre? Me devolvió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le designé el rango. Entonces, fíjense que acá podemos designar una acción específica. ¿Qué pasa si quiero ahora colocar no 10 sino 100? Control S y vamos a colocar hola mundo. Control S y, perdón, y damos enter. Se repitió, en este caso, 100 veces, ¿cierto? Fíjense que esta acción estamos iterando una cantidad de veces específica. Por eso era importante primero saber lo que hacía el ciclo for en cada una de las variables y ahora hacerlo con este ciclo range. Este ciclo range para el for se va a iterar una cantidad de veces definida. ¿Listo? Segundo ejercicio. Escribir un programa que le pida al usuario un número entero positivo y muestre por pantalla todos los impares desde 1 hasta el número. Entonces acá sí tenemos que tener un poquitico
más de experticia, más de lógica, ¿cierto? Y vamos a cambiar. Entonces vamos a mirar la primera parte del programa, ¿listo? Que pida un número al usuario entero. Entonces vamos a colocar número igual, va a ser un entero, pero entonces int, abrimos paréntesis, input para ingresar y cerramos con la función entero. ¿Por qué encerramos o por qué hacemos esta conversión? Porque recuerden que input me entrega a mí es una variable de tipo texto. ¿Listo? Vamos a colocar acá ingrese un número entre dos puntos y espacio. ¿Listo? Inicialmente tenemos eso. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Necesitamos nosotros que se muestre en pantalla todos los impares eh, hasta ese número. Pero ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo identificamos o un lenguaje de programación, cómo identifica si un número es par o impar? ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Cuando el módulo es diferente de cero, es correcto, María. ¿Y cuál es el operador de módulo? Es correcto, muchachos. Si yo llego y digo, en este caso, si yo divido 10 dividido entre 3, bueno, voy a abrir acá el IDL por línea. Si yo divido 10 dividido entre 3, bueno, y encierro esto dentro de un valor flotante, float, bueno, eso es como 3.333, pero déjame ver acá por qué lo está tomando así. X es igual a 10.0, es igual a 3, imprímame X dividido en Y. Ok. Fíjense en este caso que me está tomando un decimal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo hago esta misma asignación, pero le coloco print y le coloco X módulo en Y? Bueno, me está dando un módulo que es 1.0. Me parece raro eso. Bueno, en este caso, este módulo es diferente de cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el número, bueno, sí, sí, estamos bien. Soy yo el que está mal. Aquí voy a colocar Y igual a 2. Y ahora vamos a volver a ejecutar la misma acción. Imprímame X y Y. Y ahora sí, en este caso me da 5. Pero si llevaría, pues obviamente el módulo, vamos a hacer ahora print. Ahora sí el módulo de X. ¿Listo? En este caso, el módulo me dio 0. Entonces ya sabemos que eso es un número par, porque se está dividiendo entre 2 y el módulo me está dando 0. Si el 10 fuera un 11, si X fuera un 11, ahí ya la cosa cambiaría. ¿Por qué? Porque ya sería diferente de 0, ¿vale? Entonces nosotros podemos hacer eso, podemos ingresar el número y podemos decirle que para, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Ok. Entonces, aquí podemos colocar lo siguiente. Podemos colocar la variable i, en este caso quiere decir que la va a tomar la cantidad de veces que nosotros pongamos el número, ¿cierto? Una manera en la que yo, cuando empiezo a trabajar algún problema, entonces coloco, digo, para i, ¿en qué? En número, dos puntos, imprímamela ahí, ¿ok? Prim, raya piso i, ¿cierto? Control S y ejecuto, ¿cierto? Ingreso un número entero, voy a ingresar 5, un ejemplo. Bueno, en este caso, me dice que el elemento no es iterable. Vamos a colocarle entonces ahora sí rango. Para eso usamos la función rango para devolver un número dentro de la acción. Control S, F5 y ahora sí. Ya con la, si vieron, para eso hice este ejercicio primero sin la función rango, para que ustedes se dieran cuenta de que a pesar de que yo tenga una variable, si lo quiero iterar una cantidad de veces en datos de tipo numérico, pues tengo que usar la función range. ¿Listo? Entonces ya tengo en este caso la función rango, ya vemos que me tiene una respuesta, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Entonces, vamos a colocar un elemento condicional, ¿cierto? Ustedes se acuerdan en la clase pasada cuando vimos condicionales. Entonces vamos a decirle sí, en este caso, y, perdón, si el módulo de el elemento en i, perdón, si el módulo de i dividido en 2 es que es diferente de 0, ¿qué vamos a hacer? Dos puntos, cambiamos condicional, perdón, indentación, porque acuérdense que acá hay una indentación y como estamos usando una condicional, pues en este caso tenemos que guardar otra indentación, ¿cierto? Que es este espacio que hay acá. Entonces, fíjense en eso, fíjense bastante de eso. Pusimos una condicional dentro de un ciclo. Ahora si le doy control S y ejecutamos, miremos qué pasa, qué acción pasa. Y vamos corrigiendo. Entonces vamos a colocar 10. ¿Qué colocamos o qué pasó ahí? Me colocó, ok, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la lectura. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo primero que coloqué fue la función range. ¿De qué? De la variable que puse. ¿Por qué? Porque la variable que puse, estoy colocando un número y la función range me está dando la cantidad de veces de iteración que está o que se va a ejecutar este ciclo, ¿cierto? Ahora, después de eso, simplemente lo que hice fue colocar una condicional if y le asigné en este caso la condición específica que fuera true, ¿cierto? Entonces, lo que les digo, él coge primero y lo vuelve 1, le saca el módulo de 2 y si es diferente de 0, pues lo coloca, ¿cierto? Y para eso me imprime entonces está ahí. Cuando llega a 2, 2 dividido en 2 es 1, no hay un módulo. Entonces, como no hay un módulo, él pasa a la siguiente acción. 3 dividido en 2 es diferente. ¿Tiene módulo? Sí, sí tiene módulo. Bueno, como tiene módulo, pues no lo vamos a colocar. Y me imprime en este caso la variable que está cambiando, ¿cierto? Eso se llama lógica computacional. Eso se llama la manera de poder resolver un ejercicio usando, en este caso, la combinación de valores numéricos para poder dar un resultado, ¿cierto? Y lo hacemos, ¿por qué? Porque vamos a necesitar hacerlo cuando empecemos a ejecutar eh, geoprocesamientos, ¿cierto? Que ya después de esto, después de entender esta partecita, miremos cómo funciona después los geoprocesamientos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Good. Ok. Entonces ya salimos de los dos ejercicios. Escribir un programa que pida al usuario un número entero ya y muestre en pantalla todos los impares desde 1 hasta el número. Vamos a cambiar en este caso el ejercicio. Ya no vamos a colocar.
En este caso voy a ejecutar nuevamente en pantalla y voy a colocar 100 veces. ¿Qué sucedió? Me mandó todos los impares, de 1 a 100. ¿Listo? Entonces, ¿puedo usar un if dentro de un for? Sí. ¿Puedo usar un for dentro de un if? También. La estructura va a cambiar. En este caso, el ciclo se va a ejecutar cuando haya una condición. ¿Qué sucede ahora si yo le pongo la otra condicional? Se me ocurre acá el ejemplo. Voy a colocarle else. Voy a decirle print y, perdón, y, coma, es un número par, ¿vale? Control S, ejecuto y voy a colocarlo 10 veces para que me itere 10 veces, ¿ok? Entonces, primera acción. Bueno, aquí fíjense que acá, ¿qué sucedió? Aquí hay algo que es redundante, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que colocar otra condición, porque la primera variable que él toma como cero, dice cero es número par, eso es mentira. Cero no es par ni impar. 1 lo imprimió, 2 es un número par, 3 lo imprimió, 4 es un número impar. Entonces, fíjense que él pasa a esta acción e if, vuelve y toma el else, y como el else sí cumple, porque no está cumpliendo esta condición, pues me está arrojando esto en pantalla, ¿cierto? Aquí tendríamos que colocar una condición de elif y decir si es igual a cero, dos puntos, muéstreme o imprímame en pantalla cero no es un número impar ni par, ¿vale? Cierro la impresión y de esta manera arreglaríamos eh, los datos que nosotros tenemos, ¿ok? Aquí podemos inclusive colocar print i. Vamos a colocar una salida formateada, ¿listo? Entonces vamos a colocar entre comillas el número entre llaves vamos a colocar cero, es un número impar. Vamos a darle punto por fuera, format, sobre los paréntesis de format, el elemento que se va a asignar dentro de qué, dentro de las llaves. Eso es lo que se llama una salida formateada para que me aparezca mejor escrito, ¿vale? Esto está bien escrito y en este caso vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer lo mismo acá, ¿ok? Número cero. El número, en este caso, esto va a ser el número par. ¿Por qué? Porque la salida es diferente. Es un número par. Y está tomando ahora la variable i. ¿Listo? Control S y F5, miremos que nos arroja. Ingresemos el valor de 10. ¿Y ahora qué sucedió? Cero no es un número par impar. ¿Por qué? Porque tomó el primer rango de cero. El 1, el número 1 es un número impar, ¿cierto? Terminó la iteración. Pasó a la siguiente. El número 2 es un número par. Terminó la iteración. El número 3 es un número impar, ¿cierto? El número 4 es un número par. Entonces, si ven lo que hicimos acá, desarrollamos una lógica con una estructura cíclica y colocando condiciones, ¿vale?
Bueno, Luis nos coloca, bueno, for número en un rango, para el número en un rango de 1 a 10. También aquí ya estás especificando dentro de la función range la cantidad de qué, la cantidad de datos que quieres tomar desde el 1 hasta el 10. Si el número con el módulo de 2 es diferente de 0, imprímame. Claro que sí. Bueno, muchachos, aquí ¿qué hizo Luis? Luis lo que hizo fue de una manera mucho más detallada y con menor espacio de memoria, pudo entregar el mismo dato que nosotros estamos teniendo acá, ¿cierto? Bueno, sin embargo, pues esta manera de escribir se necesita un poquito más de experticia y puede ser que para la gente que hasta ahora está entrando en este mundo de la programación, pues le cueste un poquitico más mirarlo, ¿vale? Sin embargo, es la manera óptima de ahorrar espacio en memoria para ejecutar una acción. Gracias, Luis, por tu aporte, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Repetimos un ciclo teniendo en cuenta unas condiciones. Bueno, muchachos, en este caso, resulta que cuando nosotros hacemos o miramos el tema de ciclos, nosotros tenemos que tener en cuenta algo, que hay hay unas variables que se van a llamar variables de control, ¿cierto? Y esas variables de control me van a permitir decirme si una acción se ejecutó, si una acción se dio, me cuenta cuántas veces se repitió el ciclo y me acumula la cantidad de datos que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí un pequeño ejemplo escrito. Por ejemplo, imaginémonos que esto es una pista de atletismo, ¿cierto? Y ustedes están acá y su instructor les dice, mire, necesito que empiece a correr, ¿cierto? Necesito que empiece a correr. Pero entonces, cuando corra, yo voy a ser su instructor y yo voy a estar acá, en esta parte. Yo voy a estar acá. Y ustedes me van a decir, Carlos, cada vez que yo pase por este sector, yo necesito que usted me diga si yo realmente pasé por acá, por esta línea, ¿cierto? Y si yo realmente pasé por acá, usted me va a decir que efectivamente pasó y me va a decir si es verdadero o falso, ¿cierto? Entonces me va a decir lo primero si es verdadero o falso. Entonces, si hago y paso, pues usted me va a decir, ok, pasó y es verdadero. ¿Listo? Lo segundo, quiero que me diga, si yo empiezo a correr, usted me diga cuántas veces yo pasé, o sea, cuántas vueltas estoy dando. ¿Listo? Entonces aquí usted me va a contar las veces que pasé, ¿cierto? Entonces, si doy 10 vueltas al final del dato, pues usted me va a decir pasó 10 veces. Y lo otro, me acumule la cantidad de datos que estoy teniendo. Entonces, si doy la primera vuelta, al principio va a ser 1, pero si doy la segunda vuelta, ya va a ser 3 porque me está acumulando el valor de 2 de la segunda vuelta más la primera vuelta que di. La tercera vez que voy a dar la vuelta, pues ya va a ser 3 más 2 más 1, ¿sí? Entonces va a ser 6. Entonces, en este caso, usted me va a acumular. Entonces, esto lo puedo hacer yo con ustedes. Yo me voy a parar acá y ustedes van a acumular. Ahora, si ustedes terminan acá esta vuelta y antes de continuar la segunda vuelta hacen otra cantidad de ejercicios, no se hacen llamémoslo en este caso, unas sentadillas y se ponen a hacer otras cosas. Esto es una acción que se está haciendo de manera en cada uno de los ciclos, ¿cierto? Esta acción, ustedes hacen una vuelta y luego hacen otro círculo o otro circuito de ejercicios, no sé, hacen sentadillas, hacen abdominales, hacen
eh, no sé, saltan lazo y luego hacen otra vuelta y luego hacen de nuevo la rutina. Esto es lo que se llama un ciclo anidado, lo que les estoy colocando con verde, que ya lo vamos a ver más adelante, pero para que lo tengan en cuenta. Primero ejecutan, hacen una vuelta y luego hacen otras cositas y después de hacer las otras cositas, después de terminar esto, pues ahí sí, ya vienen y hacen otra vuelta, ¿cierto? Sin embargo, por ahora nos vamos a concentrar en estas tres cositas, que es un testigo, un contador y un acumulador. Entonces, esto que ustedes pueden ver en pantalla como testigo acumulador, voy a borrar, un segundo, se puede designar como algo que se llama variable de control, ¿cierto? Y es básicamente el matachito que yo les pinté de mí y le voy a colocar acá variable guión bajo control. Y le voy a asignar igual y dependiendo de la asignación que yo haga, pues va a ser un testigo, ¿cierto? Entonces miremos algunos de los ejemplos, ¿cierto? Entonces algunas de las variables indican si simplemente ha ocurrido algo, ¿cierto? Lo que les decía, dígame si realmente pasé por ahí. Pero entonces esta variable de control, voy a quitarle aquí el control, voy a dejarlo solo como variable para no tener que trabajar con un archivo compuesto. Y le voy a decir, bueno, dígame en este caso que es verdadero. Voy a decir es verdadero, ¿cierto? Y ahora voy a crear un ciclo. Entonces le voy a decir, para i en un rango de 10, me va a decir que la variable es falsa. ¿Por qué? Porque ya cuando cambie y realice todos estos elementos, esta variable va a tomar el nombre de falso, ¿cierto? Entonces acá puedo completar el primer ciclo y esto me está diciendo que se realizó una iteración. Para entenderlo mejor, porque sé que al principio cuesta un poquito entender esto, y es que Python, bueno, en este caso déjame ver, listo, es que digamos Python es un elemento es un lenguaje de programación que se va actualizando a medida que uno le coloca líneas de ejecución abajo. Entonces, si yo le doy x igual a 1 e imprimo en este caso x, ¿qué me va a arrojar Python? Me va a dejar 1. Pero si yo le coloco x igual a 2 y le voy a colocar imprímame nuevamente x, Python me va a decir 2. Y viene la pregunta, Carlos, ¿usted no le dijo arriba que era 1? Sí, pero Python afortunada y desafortunadamente permite, se me va el término técnico de esto, tipado dinámico, creo que se llama tipado dinámico. No es muy fuerte en el tema del tipado dinámico, ¿cierto? Él varía cada acción que nosotros le decimos en el momento en que ejecutamos la misma variable, pero con otro dato, ¿cierto? Entonces, en este caso, Python no tiene como mucho control sobre esto. Entonces, si yo le digo print x, pues él ya automáticamente esta x tiene este dato, esta x. Pero cuando metemos estos cambios en un ciclo, pues este ciclo, esta variable va a cambiar también. Y si cambia es donde nosotros podemos aprovechar ese cambio para poder acumular, para poder testificar o para poder contar los datos que hay, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a tener que empezar un ciclo, siempre vamos a tener que empezar un ciclo si lo colocamos en este caso con un valor booleano, pues lo que estamos diciendo es testifíqueme si hay una acción o no, ¿cierto? Si empezamos la variable contando con un 0, y aquí es importante saber, esta variable se va a ¿qué? Se va a actualizar y la vamos a tener que imprimir en este caso dentro del ciclo, ¿cierto? Entonces miremos en este caso, voy a cerrar este archivo y miremos cómo se puede ejecutar en este caso. Voy a colocarle variable 0. Ya hacemos el ejercicio con el testigo, que pues generalmente este testigo lo vamos a usar más para el ciclo while, porque es una condición que vamos a cumplir. Entonces vamos a asignarle variable 0. Vamos a colocar el mismo ejemplo de diapositiva. Entonces para i, en un rango
de 10, es decir, voy a ejecutar esa acción 10 veces, perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle ahora qué variable, es decir, la misma variable que tenemos ahorita, va a ser igual a qué? Al valor que teníamos antes, ¿cierto? Variable más 1. En este caso, fíjense que yo coloqué que mi nueva variable va a tener un dato de tipo variable que él ya está reconociendo acá, que va a ser 0, más 1 le voy a decir, imprímame, imprímame ¿qué? El valor de variable. Si yo hago la impresión, aquí es importante ver algo, muchachos, si yo hago la impresión dentro del ciclo, cada vez que se repita el ciclo, con la indentación, él me va a mostrar una respuesta. Si yo saco esa impresión del ciclo, él solamente me va a arrojar una única impresión. Entonces voy a darle control S, F5, ¿y en qué? Él me contó, pero Carlos, ahí no hizo nada. Pues entonces coloquemos la impresión dentro del ciclo, contémoslos y miremos cuántas impresiones. Entonces, él dio una vuelta y me la asignó. Entonces me está diciendo, ok, variable para la primera vuelta vale 1, ¿cierto? Y me la está imprimiendo. Dio otra vuelta, variable para la vuelta número 2 vale 2, ¿cierto? De esta manera, pues sabemos que el ciclo se hizo 10 veces, ¿cierto? Y lo que estoy viendo acá es la cantidad de veces que se ejecutó esa acción, ¿ok? Eso es lo que se llama un contador y básicamente es asignar la variable de control y agregarle un valor numérico eh, a la segunda, cada vez que pasa. Digamos, esta variable de escritura digamos, bastante interesante. Sin embargo, hay otra manera ya de colocar esta misma asignación y es simplemente colocarle más igual. Automáticamente Python ya reconoce que le estoy sumando un 1 cada vez que pase por acá a la variable, ¿cierto? Entonces ustedes colocan más igual y simplemente es lo mismo que tener variable más 1, ¿cierto? Ejecutamos y fíjense, me generó la misma acción. Aquí guardé, generó y me generó exactamente el mismo resultado que el de arriba. Ahora, caso contrario, si ustedes vieron las dos variables, los contadores y los acumuladores, se inicializan con un valor numérico, puede ser 0. La variable, el tipo textico, la variable de control, la toma es un valor booleano, ¿cierto? Pero la diferencia acá entre un acumulador, ¿sí?, y un contador es que el contador me está sumando, en este caso, una unidad al valor de inicialización de la variable en 0. En el caso del acumulador, vamos a tener que, en este caso, utilizar esta expresión, que es la variable con la que inicializamos, que también es 0, pero ahora vamos a colocar es el elemento iterable. ¿Eso qué quiere decir? Que está ahí cuando vale 2, va a sumarlo con la 1 y va a imprimir en este caso la respuesta. Entonces, si ustedes vieron en este ejemplo, aquí yo imprimí, fue la variable, ¿cierto? Pero voy a quitar esta expresión, ya la acomodamos nuevamente y yo hice anteriormente variable más 1. ¿Sí? Así, ahí me está acumulando las vueltas. Pero si yo coloco ahora variable más i, aquí ya me empieza a acumular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta i va a valer 1, pero en la segunda vuelta va a valer 2 y 2 más 1, 3, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué respuesta hay. Control S y ejecutamos. Entonces, fíjense que en este caso imprimí la primera vuelta y la primera vuelta esa ahí me vale 0, ¿cierto? La segunda vuelta, ya cuando vi esto valía 1, ¿cierto? Entonces me sumó 1 más 0, pues 1. Pero esa variable ya valía 1, ¿cierto? Cuando i pasó la tercera vez, esta variable i ya vale 2, pero variable ya valía 1 y 2 más 1, 3, ¿cierto? Entonces, en este caso, la cuarta, el paso es cuando i vale 3, pero esta i ya valía 3, entonces 3 más 3, 6.
6 más 4, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 21, 21 más 7, 28, 28 más 8, 36 y 36 más 9, que es la última vez que pasó, vale 45. Entonces, fíjense que acá lo que hice fue acumular eh, pasadas con el ciclo for, ¿cierto? ¿Para qué se utiliza, Carlos? Para mucho. Lo vamos a empezar a implementar eh, cuando trabajemos ya esta segunda parte, que es datos de tipo, de tipo, de tipo geográfico, ¿vale? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a ver, vamos acá. Un segundo. Vale. Vale, vamos a terminar el ciclo for y vamos a realizar la pausa y vamos a hacer el ejercicio de qué? El ejercicio de irnos a realizar los procesos cartográficos con las funciones utilizadas en ArcPy para ver. ¿Listo? Bueno, entonces lo podemos usar ¿para qué? Para usar funciones en los bucles. La función len retorna el número de ítems, ya lo usamos, ya lo utilizamos. Por ejemplo, la palabra input, vamos a introducir una palabra y revisamos la longitud y podemos imprimir cada uno de los índices de esa palabra, ¿ok? Como ya lo realizamos. Hay algo que se llama bucles anidados, pero vamos a hacer primero el ejercicio ya con datos geográficos para pasar, ¿listo? Entonces vamos a cerrar esto, vamos a abrir nuestro Python Win y vamos a realizar el ejercicio. Entonces vamos a tomarnos nuestros 5 minutos de break. Son las 3:21. Vamos a retornar nuevamente clase a las 3:26 para continuar con la segunda parte, ¿vale? Mientras tanto voy a abrir mi Python Win para empezar con el proceso. Bueno, muchachos, entonces entramos a break y nos vemos en 5 minutitos. Bueno, muchachos, vamos a continuar. Quiero saber si están viendo mi pantalla y si me están oyendo. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer dos ejecuciones de códigos aquí usando el ciclo for. Le subí al Classroom, pero unos ejercicios, unos códigos dentro de la clase 7 para que los vayan mirando. Mañana vamos a trabajar sobre esto. Aquí ya hay varias acciones ya bastante interesantes para hacer barridos de GDBs, para mirar el tema de lo que son ciclos, ¿cierto? Pero por ahora vamos a revisar las acciones que hemos realizado como geoprocesamientos, ¿vale? Todavía no hemos hablado como geoprocesamientos, pero sí ya hemos realizado por lo menos el buffer de la clase pasada. Y vamos a ver cómo colocar la estructura del código cuando uno ejecuta una herramienta de geoprocesamiento. ¿Listo? Entonces, váyanse al Classroom, pueden descargar la información, eso lo vamos a ver en la clase del día de mañana. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir en este caso Python, Python Win. Vamos a crear un nuevo documento. Voy a crear un nuevo documento, un Python script, ok, eso ya lo sabemos. Y vamos a ejecutar la misma acción que hemos realizado en el transcurso del curso. Import ARPy y un print finalizado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que, en este caso, Python Win me reconozca toda la librería de los elementos de ARPy. Vamos a darle un print finalizado. Cierro paréntesis, le doy control S y le doy, en este caso, voy a guardar en clase número 7 y allí voy a poner ejercicio, talla piso, clase. Guardo y ahora sí ejecuto. F5 para ejecutar o clic en el matachito para ejecutar la acción. Cuando vea respuesta dentro de mi consola, pues ya sé que él tiene actualizado toda la cantidad de ficheros que puedo empezar a mirar. ¿Listo?
Bueno, mientras realiza la acción, voy a pasar a mi carpeta de Windows. En este caso, un elemento con el que trabajamos la clase pasada, que fue las coordenadas. ¿Listo? Control C. Y voy a abrir una carpeta dentro de clase 7 que se llame vectores. En este caso, este material ya lo tienen ustedes, se los puse en la clase pasada, simplemente es un archivo puntual, lo que ustedes quieran. Recuerden que ustedes pueden ejecutar los códigos que hagamos sobre cualquier capa. Lo único que vamos a cambiar es la ruta de la capa, ¿ok? Bueno, en este caso, fíjense que ya tengo una ruta, tengo las coordenadas, ¿y qué vamos a hacer? Después de hacer eso, pues vamos a definir la variable de entorno donde estamos trabajando. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá, fíjense que ya hubo acción de finalizado. Ahora lo siguiente es utilizar la variable de entorno. Carlos, ¿qué es eso? Es decirle al código, hey, vamos a trabajar en esta ruta y sobre esta ruta es donde está la información que nosotros necesitamos, ¿ok? Eso lo hacemos en este caso con arcpy. .m quiere decir environments. Ustedes ven aquí ya Python me lo reconoce. .workspace, ¿vale? En este caso, Python ya me lo está reconociendo. Le doy Python Win, ya me lo está reconociendo. Asigno doble comillas para declarar que es una cadena. Pego la ruta, estoy trabajando sobre vectores, y la letra R para que lo reconozca como una ruta. Y obvie los caracteres especiales que tiene, que son esas barras invertidas. ¿Listo? Entrada. Ya sabemos que nuestra entrada va a ser nuestra capa de qué? De tipo coordenadas que estamos utilizando, ¿cierto? En este caso, voy a colocarle coordenadas y especificamos .shp, que es lo que nos interesa para reconocer todos los elementos de ese checkfile. Entonces, comillas dobles, aquí copié el número y le pongo la extensión .shp. ¿Listo? La variable, esa es la entrada con la que vamos a trabajar. ¿Listo? Segundo, salida. Como ya estamos trabajando con una variable de entorno, todo lo que nosotros hagamos, él lo va a guardar en esta ruta, ¿cierto? Pero tenemos que colocar ahora el nombre. Este nombre, ojo, este nombre va a variar. Entonces, por ahora, vamos a dejarlo como buffer. Este nombre lo vamos a tener que cambiar y poner en nuestro ciclo. Buffer. Si nosotros bien vimos la clase pasada, eh, también va a variar la distancia, porque son objetos que van a cambiar dentro de nuestro ciclo for, ¿cierto? Distancia también va a cambiar. Entonces voy a colocar acá por ahora cambiar, y aquí voy a quitarle esto, también lo voy a colocar cambio. ¿Qué no cambia? Nuestros objetos de entrada. Ahora, ejecución de la herramienta de geoprocesamiento buffer, ¿cierto? Entonces, arcpy.buffer, con mayúscula, análisis, ¿cierto? Esta es la herramienta que vamos a accionar, ¿listo? Pero vamos a hacer este mismo ejemplo mediante un ciclo for. Ya tenemos, digamos, como el material de partida que queremos encontrar. Recuerden que dentro de buffer vamos a encontrar variables, entrada, coma, en este caso salida, voy a colocar una salida aquí, y distancia. Pero el ciclo buffer, perdón, pero cada vez que creemos una iteración nueva, la salida debe llamarse diferente y debe variar la distancia. En este caso, la misma entrada puede ser la misma, simplemente lo que vamos a hacer es realizar un proceso automático de ¿qué? De creación de elementos que hay. ¿Listo? Entonces, escúchenme muchachos, y esto es muy importante. Todo lo que varía y la ejecución de la herramienta se tiene que hacer dentro del ciclo, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a colocar? Entonces, en este caso,
geoproceso lo podemos llamar, digamos, una herramienta de geoprocesamiento en un rango de cuántas veces. Entonces, en un rango, en este caso va a ser una acción encaminada a un número de iteraciones que nosotros queremos realizar. Entonces, en un rango, ¿de qué? Dijimos que puede ser de 10, 20, 30 veces, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero 10 veces, algo sencillo, ¿cierto? Cierro paréntesis y dos puntos para terminar la acción, ¿cierto? Ya eso lo hemos realizado. Ahora, después de un ciclo o después de, digamos, de un condicional, uno puede seguir declarando variables, ¿cierto? Uno puede seguir cambiando, declarando variables. ¿Cuáles son las variables que van a cambiar en este caso? En este caso, la variable salida va a cambiar, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner la variable salida dentro de ¿qué? Dentro de dentro del ciclo, ¿cierto? Pero entonces para la primera pasada, esto es lo que quiero que cambie. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? En este caso voy a llamarla doble comillas y voy a llamarla como un buffer, ¿cierto? Pero si yo llamo a todos los elementos como buffer, me puede generar error, porque o se va a actualizar la información con la misma información, o simplemente el programa se va a estancar ahí y no lo va a hacer. Entonces, para ello, yo tengo que realizar más que, estoy haciendo un proceso de concatenación. Bueno, en este caso, Python will reconoce sus archivos alfanuméricos, más el elemento que está cambiando. En este caso, está cambiando el geoproceso, ¿cierto? Pero entonces este geoproceso está tomando es un valor numérico. ¿Por qué? Porque está en un rango. Entonces acá voy a colocar str, abro paréntesis, coloco geoproceso. ¿Listo? En el valor rango vamos a decirle, quiero ejecutar un buffer de 10 metros o de 100 metros, ¿sí? Hasta 1000 metros. Entonces voy a arrancar en 100 metros. Voy a darle coma, voy a arrancar voy a terminar en 1000 metros y lo voy a hacer cada cuánto, lo voy a hacer cada 100 metros, ¿cierto? Entonces, si miramos en este caso, para mi primera salida, para mi primera iteración, mi buffer se va a llamar buffer más que, más str geoproceso, que va a ser en este caso el primer valor que tome el rango, que va a ser 100. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Perfecto. Entonces ya tenemos que la capa de salida va a cambiar, ¿cierto? Ahora, ¿qué otro elemento va a cambiar? Entonces voy a darle, ¿qué otro elemento va a cambiar? Elemento distancia. ¿Por qué distancia? Porque distancia es otro elemento en geoprocesamiento que cambia cuando aplicamos esta acción. Si vieron que la vez pasada usamos nosotros, digamos, realizamos el proceso, pero de manera, eh, digamos, uno por uno, aquí vamos a realizar la misma acción una cantidad de veces definida o indefinida, ¿cierto? Y vamos a sacarle mayor potencial a nuestro equipo. ¿Qué otra cosa cambia? En este caso cambia la distancia, ¿cierto? Dijimos que la distancia iba a llamarse, por lo menos cuando aplicamos la herramienta de geoprocesamiento, que se iba a llamar por lo menos 100 guión bajo y en inglés meters, que es la unidad, o kilómetros o hectáreas, entre otras cosas, ¿cierto? Sí, Sergio, dale clic y dale el más alfanumérico de tu computador, ¿vale? Dale el más. Si uno en Python Win usa digamos, a excepción de los números, los caracteres de más, menos, división, Python Win no los procesa. Pero entonces dentro de su teclado, ustedes tienen estos mismos símbolos para poder aplicarlos, pero dentro de su teclado alfanumérico. ¿Ok? En mi caso, el más lo saco con Shift y una tecla que está al lado de la P. ¿Sí? En este caso estoy sacando el más. Ah, bueno, sin Shift. ¿Listo?
Bueno, Luis me escribió algo, no lo había visto, Luis. Regálame un segundo, lo leo. Bueno, yo actualicé el 10.3 al 10.8 y ahora me sale este error en Python Win. Bueno, Luis, tienes librería del paquete de Python Win en la línea, ok. No está el módulo llamado con Win32. Luis, te recomiendo desinstalar Python Win y volver a instalarlo usando la nueva versión de Python del 18 que trae, porque eso es un error de que no encuentra la librería. Dice, sí, claro, si te das cuenta, dice error, el módulo llamado Win32 no está, no existe, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces en este caso, fíjense lo que estamos haciendo. ¿Qué varía? Dijimos que para aplicar entonces esta herramienta de geoprocesamiento íbamos a darle una asignación. Pero entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, en este caso, eh, el geoproceso o la variable independiente que yo nombré geoproceso, ¿cierto? Inclusive creo que este nombre es bastante largo, voy a cambiarlo más bien como, bueno, voy a ponerle i, vamos a utilizar el estándar. Entonces, para i en el rango de 1 a 1000, de 100 a 1000, cada 100 metros, realíceme lo siguiente. Declare una variable que se va a llamar buffer, que se va a llamar salida, más qué, más en este caso en texto, este geoproceso tendremos que volver a colocarle i, más i, que es el elemento que estamos mirando, ¿cierto? Bueno, en salida, ya ahora en distancia, esta distancia es la que va a variar. Entonces vamos a dejar la palabra metros o meters quieta y ahora vamos a colocarle i más metros. ¿Listo? Pero lo mismo, muchachos. Este i es una variable numérica porque estamos en rango. Entonces tengo que convertirla a un archivo de tipo cadena, str, string, abrimos paréntesis y cerramos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esta variable de distancia va a valer estos datos. Vamos a revisar que todo esté en orden. ¿Cómo lo revisamos? Voy a colocar triple comilla para no activar ningún geoprocesamiento ni nada, ¿cierto? Y simplemente que me muestre las salidas, que me muestre lo que se está ejecutando con print buffer y print distancia, ¿vale? Entonces acá abajo voy a colocar print salida y print distancia. Cierro paréntesis, voy a guardar control S para guardar en ejercicio de clase y aquí voy a ejecutar la acción a ver si hay algo que necesitamos cambiar antes de ejecutar. ¿Listo? Pues vamos a ver cuántas impresiones me hace. Me debe hacer 10 impresiones. Entonces, efectivamente, la primera impresión fue buffer 100, 100 metros. Fíjense que acá nos falta un espacio, ¿cierto? Para que se pueda reconocer directamente. Entonces acá voy a dejarle un espacio a metros en esta parte para que se pueda separar este dato. ¿Listo? Y acá en buffer, pues también voy a darle un guión bajo, puede ser, para que me mejore el aspecto visual. ¿Listo? Voy a seleccionar todo esto, select all, voy a darle suprimir, voy a volver a guardar control S y F5. ¿Listo? Entonces la primera acción de salida va a ser buffer 100, la segunda acción va a ser 100 meters, ¿ok? 100 meters. Entonces, fíjense que estos son los elementos que cambian, ¿cierto? Entonces, ya cuando designamos o ya revisamos que los elementos que cambian, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Borramos esto y vamos a meter dentro del ciclo la herramienta. Entonces, importante, muchachos, cada vez que ustedes vayan a utilizar una herramienta de geoprocesamiento, debe ir, y quieren que la herramienta se ejecute varias veces, la herramienta debe ir
dentro del ciclo, ¿cierto? ¿Qué va a hacer en este caso? ¿Qué va a hacer en este caso Python? Él dice, ok, ya miré mi variable de entorno, le tengo una variable que se llama entrada, en este caso esa variable no va a cambiar, ¿cierto? Y sobre esa variable entrada voy a asignar una nueva variable que varía en un rango de 10, de 100 a 1000, y salida me va a cambiar. Va a tener el nombre buffer más qué, más la variable que tengo acá. Distancia va a tener el nombre de la variable que está tomando y en qué. Y le va a asignar en este caso una variable de tipo numérica. Ahora, después de eso, voy a trabajar con esta herramienta, ¿cierto? La clase pasada ya vimos cómo funcionaba esta herramienta. ArcPy.bufferAnalysis y va a entrar la información. La entrada no va a cambiar, va a ser siempre la misma, pero lo que sí va a cambiar es que ahora salida para la primera pasada se va a llamar buffer 100, buffer 200, buffer 300, entre otras cosas, ¿cierto? Y la distancia va a cambiar. No tenemos que preocuparnos por la ruta de salida, ¿por qué? Porque ya declaramos la variable de entorno. Si no hubiésemos designado la ruta de salida, a cada salida le teníamos que colocar toda la ruta para colocarla más el signo slash más el nombre de la capa, ¿cierto? En este caso no nos interesa eso. Ahora, ya ejecutamos, ya realizamos en este caso la acción, ¿cierto? Ahora podemos colocar un print y vamos a colocarle en este caso, entre paréntesis, se realizó el buffer de quito, en este caso esa sentencia, otro argumento y quiero que me muestre ahora lo que contiene la palabra salida. Bueno, vamos a cambiarle esto. Se realizó el proceso de coma y ahora sí, salida, que va a ser el nombre de buffer. ¿Listo? De salida. Listo, muchachos, que me imprima finalizado. Quito estas tres comillas. Voy a limpiar esto. Select all y suprimo para que me limpie la consola. Y le doy control S para guardar. Entonces, miremos primero la ruta que designamos como variable de entorno. Es esta ruta, clase 7 vectores. Aquí fue donde guardamos esta acción. Listo, vamos a ejecutarla y vamos a ver en ArcGIS qué fue lo que me, o qué fue lo que me realizó. ¿Listo? Falta un paréntesis, María. Bueno, ¿dónde falta el paréntesis? A ver, miremos. Ah, ok, gracias, María. Sí, tienes razón. Listo, muchas gracias, muchachos. Así me gusta, súper concentrados en esto. Vamos a ejecutar entonces DF5 o puedo correr con el matachito que tiene Python Win. Empezó a procesar, ¿cierto? Vamos a ver si lo ejecuta de una vez. Si no, pues vamos revisando. eh, Listo. Entonces, ¿qué hice? Se realizó el proceso de buffer 100, se realizó el proceso de buffer 200. Miremos ahora en nuestra carpeta. Si se dieron cuenta que aparecieron todos estos elementos, ahora voy a abrir ArcGIS. Voy a abrir ArcGIS para o QGIS, lo que ustedes quieran. Estamos trabajando con la librería de ArcGIS, pero los datos vectoriales ya en este formato los puede leer QGIS sin ningún problema, ¿vale? Entonces esperemos, les voy a dar un chancecito, les voy a dejar aquí el código mientras me abre el programa y miremos qué fue la acción que se ejecutó, ¿vale? Ya vieron cómo la teoría y la práctica se unen, ya vieron por qué es importante ver el concepto con ejercicios sencillos y meterlos y aplicarlos a esto. Hicimos un ejercicio y fíjense que aquí que solamente tenemos que cambiar es la ruta, la variable de entorno y el nombre de la capa para poder ejecutar toda esta misma acción sobre otra capa. De esa manera nos ahorramos un montón de tiempo para realizar otro tipo de datos. ¿Listo? Entonces esperemos que ahora, bueno, todavía no ha abierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Bueno, Sergio, tienes que ver que ahí tienes 100 metros, pero no le tienes el espacio. Acuérdate que estas unidades ya están designadas por la herramienta. Entonces, si ves que yo dejé acá un espacio, lo dejé con el propósito de eso. ¿Sí le dejaste ese espacio? Ah, ok. Bueno, entonces voy a abrir ArcGIS y voy a mirar entonces ahora qué fue lo que creé. Entonces, en cursos, en este caso, Ingenio, Python aplicado al C, la clase número 7. En la clase número 7 abrí uno que se llama vectores. ¿Y qué pasó? Mandamos las coordenadas, ¿cierto? Entonces ahora usamos un buffer que se llama 100 metros, que fue el nombre de salida que le dimos. Efectivamente lo creó un buffer de 200 metros, efectivamente lo creó, voy a colocarlo acá abajo. Un buffer de 300, lo creó sin problema, de 400, sin ningún problema, 500, 600, 700, 800, 900. ¿Ok? Carlos, pregunta, si usted ejecutó la acción, en este caso, partiendo desde 100 y terminando en 1000, ¿por qué en este caso no le sale 1000? Recuerden, no tocamos el rango izquierdo, ¿cierto? No tocamos ese borde. Si lo queremos hasta 1000, hasta un kilómetro, teníamos que dejarlo hasta 1100. En este caso, aquí en 1100, pues sí se va a ejecutar hasta el kilómetro, ¿cierto? Vamos a volver a borrar todo lo que hicimos. Voy a remover acá estos datos. Voy a dejar el mapa de coordenadas y voy a borrar toda esta información que acabé de crear de manera automática, ¿vale? Hasta buffer 900 y volvamos, en este caso, ¿a qué? A ejecutar el código. ¿Listo? Entonces, ya lo quiero de 100 hasta 1000 de cada 100 metros, ¿cierto? Vamos a cambiar en este caso la salida. Vamos a dejarla no como que me muestre en pantalla la ejecución de esta información, sino vamos a colocarle una salida formateada. Entonces se realizó el proceso en este caso, ¿de qué? Abro paréntesis, abro en este caso llaves, le coloco cero, le coloco punto, format, abro paréntesis y para que me coloque en este caso eh, salida. Cierro paréntesis y cierro otra vez paréntesis, ¿vale? Vamos a ver qué pasó acá. No he cerrado comillas y la comilla va hasta el cero. Doble comillas, listo. Se realizó, me salió el portugués, se realizó. So con tilde, pues no se lo voy a poner el proceso en este caso, salida de buffer 100. Vamos a colocarla acá de 100 metros. Para que me muestre en pantalla de una mejor manera lo que es una salida formateada. ¿Listo? Control S para guardar. Y guardé, fíjense, solamente tenemos los archivos de tipo vector y en el ArcMap, pues solamente voy a actualizar, clic derecho, refrescar. Realmente tengo los datos de coordenadas y ahora miremos volver a ejecutar. Voy a limpiar, simplemente selecciono todo y doy suprimir para limpiar la consola, control S y F5. Se realizó el proceso de buffer 100 metros, se realizó el proceso de buffer 200 metros, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. ¿Sí ven? Aquí sí tomo el 1000, ¿por qué? Porque le subí al rango de la izquierda, de la derecha, perdón, un dato más, ¿vale? Ahora actualicemos en el ArcMap. Clic derecho, refrescar,
Y ahora sí, nuevamente volví a tener todos los datos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Ya en este caso tengo buffers creados de una capa de puntos. ¿Listo? Carlos, quiero colocar el mismo código en otra capa. No hay ningún problema, ¿cierto? Simplemente vamos a identificar una capa, ¿cierto? Que tengamos una capa vectorial. Bueno, una capa vector que yo les haya dado dentro de datos. Bueno, voy a utilizar una capa, la subo al finalizar, ¿sí? De mis archivos porque veo que solamente hemos trabajado con algunas capas. Mm, bueno, tengo en este caso esta capa, ¿cierto? Y ya tengo el código. Simplemente lo que hago es cambiar mi variable de entorno, ¿cierto? En este caso voy a trabajar con otra ruta. Ahora, ¿cómo se llama la capa? Se llama punto, ¿cierto? Voy a copiarla, que se llame tal cual, con la extensión .shp, ¿vale? Control S para guardar, selecciono esto y le doy por eliminar o suprimir, y ahora Control S y ejecuto, ¿cierto? Me creó esta acción y fíjense ahora dentro del ejemplo que saqué, que ya me aparece la misma información, ¿cierto? ¿Cuánto me demoré? Me demoré nada, me demoré más creando esta línea de código, ¿ok? Bueno, en mi caso pasa igual. En la clase pasada no me deja realizar el buffer análisis y no tengo abierto. eh, bueno, muchachos, pues no sé, María, si quieres a las 5 nos podemos reunir un ratico. Yo te mando la invitación y miramos qué pasa, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, muchachos, fíjense, eso fue lo que aprendimos hoy. Ya se dieron cuenta por qué es tan importante la correcta sintaxis, lo que es el ciclo de iterativo en datos espaciales. Ahora, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a revisar los ejemplos que les puse en clase, ¿cierto? Si quieren, revísenlos. Clase número 7. Ah, sí, ¿dónde no es? Revisen estos ejemplos que les puse, ¿cierto? Para que entren ustedes a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer varias cositas bastante interesantes, porque ya tenemos en este caso el concepto de lo que es un ciclo, que es una repetición, ¿cierto? O de que podemos entrar a lograr todo esto que están viendo en pantalla, ¿vale? Vamos a volver a hacer la acción ahora de volver a recortar el raster y realizar otra cantidad de acciones sobre eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿qué tal les pareció la clase del día de hoy? ¿Sí fui claro o tienen alguna duda? Bueno, ya se va a empezar bueno, Sergio, si quieres a las 5, bueno, María y Sergio a las 5 escríbanme por interno y les envío una invitación por Zoom para ver qué les pasa o cuál es el problema en cada uno de sus computadores, ¿vale?
Escríbame a los dos por interno. Bueno, muchachos, pues no siendo más entonces, mañana continuamos con el tema y empezamos a trabajar ya poquito a poquito más datos espaciales. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día de mañana y continuamos con este curso. Que tengan una muy buena tarde y que pasen un excelente sábado. Hasta luego.